Y del móvil pasamos a otro de nuestros compañeros, en este caso vamos a darle la bienvenida en el mediodía de hoy a Mario Córdoba para hablar de algo que preocupa. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariel? El saludo para usted y efectivamente, Mariel, vos sabés que tiene que ver con, primero, una nota periodística que apareció el 6 de agosto en el diario La Nación, llevada adelante por la periodista Soledad Vallejo, y ya la venía trabajando, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajo y la educación en la República Argentina. Nosotros apostamos fuertemente que nuestro país sale adelante con más educación, con más excelencia educativa. Bueno, viene esto a colación, la empresa Toyota Argentina en Zárate necesita 200 operarios. El requisito, tener el certificado de quinto año aprobado. Lamentablemente, el gerente de la planta, Daniel Herrero, termina diciendo a la periodista que no pudieron conseguir ese perfil porque los jóvenes no pudieron ni siquiera interpretar o comprender los textos que se le estaban esgrimiendo. Realmente esto demuestra una calidad educativa preocupante en la República Argentina y que indudablemente con el tema de pandemia también vamos a estar atentos. Pero nosotros para desglosar realmente, porque simplemente somos periodistas, siempre es importante tener la mirada de nuestros profesionales que nos acompañan. En este caso, citar y comprometer la presencia virtual de la licenciada Claudia Guaragna, dentro de la educación. Claudia ha sido regente del Colegio Immanuel Kant por mucho tiempo, docente también, profesora, actualmente se sigue capacitando. Claudia, bienvenido, un gusto. Y bueno, ayudarnos un poquito a entender qué nos está sucediendo cada vez más con nuestra educación argentina. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal, Mario? Gracias por convocarme. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Muy preocupada por esta nota, pero es como la gota que rebalsó el vaso, porque hace un tiempo bastante largo que el sistema educativo está en crisis y que lo venimos viendo y venimos los que nos dedicamos a la educación y nos dedicamos a investigar también. Inevitablemente esto está sucediendo hace mucho tiempo y ahora se visibiliza con este tema que plantea la empresa. No sé los requisitos y cómo se han hecho Sí, las sí. evaluaciones de la empresa porque no nos compete a nosotros, diríamos, meternos en ese tema, pero que hay una crisis grave de educación y hay una crisis que afecta directamente a los adolescentes es evidente, es evidente. Desgraciadamente, hace tiempo que venimos caminando para llegar a esta situación. Claudia, cuando hablamos comprensión de texto, es decir, cuando uno está estudiando, siempre se aconseja una primera lectura de un texto para que después sí uno pueda afianzar ese conocimiento. Por aquí pasa justamente esa interpretación del texto que va a tener el estudiante o la persona. El tema de la interpretación de textos es bastante complejo, pero si venimos viendo la historia de la materia de lengua, literatura y castellano, los últimos gobiernos y las últimas políticas educativas, vamos a hablar de 10 años para acá, han sacado de los planes de estudio gramática, han sacado sintaxis, se da un 10% de los programas ese tipo de contenidos. Y eso ha favorecido que el alumno no puede interpretar un texto, no lo puede analizar, porque los textos tienen su propia lógica. Uno tiene que leer el texto completo y después desglosarlo. ¿Qué pasa cuando los alumnos van a desglosar los textos? No conocen las palabras, porque se ha reducido en forma terrible el vocabulario de los niños y los adolescentes y las palabras que utilizan son muy pocas. Entonces, a la hora de comprender un texto, al no comprender el significado de las palabras ni la estructura formal del texto, es muy difícil interpretarlo. Claudia, por otro lado, pienso en la actualidad, ¿no? Con la informática, con el tema del WhatsApp, con el tema de la escritura, se escribe más y se lee más. ¿Qué está sucediendo con esa brecha entonces? Se lee más, pero dentro del mismo vocabulario y de las mismas palabras reducidas con las que hablan los adolescentes y con esas simplificaciones que a veces ni nosotros entendemos lo que nos ponen los chicos en los WhatsApp o los adolescentes. Si nosotros, yo cuando daba psicología les decía a los alumnos algo muy claro. Cuando vos estudias un término nuevo, incluís una palabra nueva, en tu mente se genera un percepto.
que es el registro neurofisiológico de lo que vemos y de las palabras. Y esos perceptos se van combinando entre sí para formar nuevas conclusiones y nuevos razonamientos. Al no tener palabras nuevas o ser un lenguaje tan escaso, las combinaciones que se hacen son muy pocas, es un proceso lógico. Estás trabajando con términos netamente concretos. Y eso es lo que plantean también los empresarios o en la universidad. Prácticamente se ha desplazado el pensamiento abstracto por un pensamiento concreto aferrado a lo que veo. Y para formular hipótesis, razonamientos, para conjeturar, prever y todo, necesitamos tener un pensamiento abstracto. Ya lo viene diciendo Piaget hace muchos años, este famoso psicólogo que se ocupa de cuestiones educativas, que si no hacemos el paso que se hace a los 12 años del pensamiento concreto, aferrado a lo que veo, al abstracto, es muy difícil poder comprender un texto complejo, abstracto, donde yo tengo que hacer una separación de la realidad del texto para volver a reconstruirlo. Y eso se ve claramente en los escritos de los alumnos, en los discursos de los alumnos o de los adolescentes, y es grave. Y ahora se pone en el tapete porque la pandemia lo agudizó a esto. Ahora llegamos a un estado de suma gravedad. Por eso se visibiliza con tanta claridad. Porque hace 2 años que esto se vino a pique. Ya venía mal, pero terminó de hundirse. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Quieren tomar a un alumno, ya sea que tenga el secundario completo o le faltan algunas materias, y no tiene las habilidades propias para poder ejercer un trabajo. Es realmente lamentable. Digo, preocupante también, muchos de los chicos que nos terminan la secundaria, el abandono, que tienen que dejar, obviamente, y que han dejado, ¿no? Creo que de 11 millones de estudiantes que tenemos en el país con la pandemia, abandonaron 1.100.000, o sea que los números son altamente preocupantes, ¿no? Y sí, porque la pandemia vino a mostrar y a poner en evidencia lo que es la desigualdad y el acceso que tienen a la información las diferentes clases sociales y de los diferentes contextos. Y eso quedó claramente. Inclusive, una de las hipótesis con respecto a Zárate, a Toyota, es que los alumnos que no han terminado el secundario son de la clase baja y son alumnos que necesitan trabajar y no pueden por no tener el título. Y los alumnos de la clase media alta, que son los que terminaron y los que se vieron favorecidos por seguir los procesos educativos por Internet, tampoco quieren trabajar en empresas porque han buscado seguir estudiando u otro tipo de empresas. Entonces, es un problema que hay que analizar, este agujero negro, como llaman los pedagogos, entre el mundo laboral y el mundo de la educación, que nunca se ha podido solucionar, porque tiene tantas aristas y tantas situaciones para analizar que los gobernantes no les gusta invertir en cuestiones educativas dentro de 10 años, porque están pensando en el voto que se va a dar en unos días. Desgraciadamente es así. Entonces esos baches que hay entre el sistema educativo y el mundo laboral ahora se ven con más claridad por la crisis general económica, social y educativa que está viviendo el país. Claudia, agradecerte como siempre la predisposición para ayudarnos a entender los temas, en esta ocasión lo que tiene que ver obviamente con la educación. Desde ya que nos han convocado, la verdad que es un tema muy interesante y hay muchos temas para tratar que son, lo digo sintéticamente, Mario, el tema de las pasantías como articulación entre el mundo laboral y el educativo que está en cuestionamiento, las habilidades comunicacionales y sociales que los alumnos no lo tienen, porque se perdió la cultura del trabajo. Tiene muchas aristas este tema. Pero bueno, tenemos que apostar a seguir investigando y trabajando los que estamos dentro del mundo de la educación para que este país pueda dar una vuelta y que alguien se haga cargo. Que los políticos y los gobernantes digan, voy a tomar la bandera de la educación porque es lo único que nos va a poder salvar como país. Gracias, muchas gracias, Mario. Muy amable, Claudia, muy amable, ¿eh? Como siempre, allí Claudia Guaragna, entonces, desglosando, ¿no? Esta situación tan compleja que tiene que ver con la educación, pero es tiempo que